¿Dónde la dejaste? ¿Dónde la dejaste? En la cama. Ay, Dios, ya iba llegando el camión. Aquí está, mira. Siempre me pasa lo mismo. Hay que echar los 2 pesos. ¿No con qué te vas? Buenos días, me llamo Francisco, soy un enfermo alcohólico. Vamos a compartir un ratito, mis hermanos, ya que nuestros grupos de alcohólicos anónimos están cerrados. Vamos a compartir. Empezamos con el enunciado. Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. Alcohólicos Anónimos, el único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembros de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversia, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros a alcanzar el estado de sobriedad. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de donde estemos, donde me estés escuchando, compañera, compañero, hermana, hermano. Vamos a hablar un poquito. No soy expositor, les aclaro, solo soy un alcohólico más que quiere compartir con ustedes en esta pequeña charla cómo dar el 11º paso de manera personal. ¿Cómo estoy tratando de darlo yo? El 11º paso dice: buscamos a través de la oración y la meditación nuestro contacto consciente con Dios, como nosotros lo concebimos, pidiéndole solamente que nos dejara conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla. Es importante que aclaremos algo. En esta charla hablaré de cómo he tratado yo de mejorar ese contacto con el Dios en el que creo. No mencionaremos ni a Bill, ni a Bob, ni a ningún otro, porque en todo caso estaríamos hablando de cómo dio Bill o Bob u otros este 11º paso. Cómo dar el 11º paso. Lo más importante es cómo lo doy yo, cómo lo des tú, cómo lo dé tu amigo. Cada uno tiene que buscar la manera de primeramente, buscar el contacto con Dios. Para poder mejorar nuestro contacto consciente con Dios, supone un primer contacto o un segundo contacto. Se supone que de alguna manera hemos estado buscando la presencia de Dios en nuestra vida. Cuando Bill estaba por ahí y se le apareció y vio esa luz luminosa, ¿cuál fue la expresión de Bill? De modo que este es el Dios de los predicadores. ¿Cómo empezamos a tener nosotros, un servidor, contacto con Dios? Yo recuerdo, mis hermanos, que allá por el 95 era el año de más alto grado de alcoholismo. Mi vida ya estaba haciendo estragos, siempre andaban problemados con mi familia, andábamos todos sucios, arrugados. Yo trabajaba en un despacho de abogados, a veces llegábamos con los zapatos enlodados, todos sucios, llegábamos despeinados, llegábamos con la ropa arrugada, en un estado lastimoso y deplorable. Imagínate un abogado todo arrugado y con los zapatos enlodados, pretendiendo ir a los tribunales. Es una locura, mi hermano. Pero si era nuestra vida. De alguna manera, un día un cliente llegó al despacho, un viernes, ya como a las 8 de la noche, estaba yo solo, estaba tomando cerveza. Entonces, como me tocó, yo abrí y le dije yo: ¿qué se le ofrece? ¿No está el patrón? Me dijo: no, quiero hablar contigo.
pásale, me estoy tomando unas cervezas, espero que no te moleste. Dijo, no. Entonces, él empezó a platicar conmigo. Yo, como era muy intolerante y quería que se fuera, yo le dije, vamos al grano, dígame a qué vino, qué me quiere decir. Y me dijo, mira, traigo un mensaje para ti. ¿Cómo lo supo mi hermano? No lo sé. Él solamente me dijo así. Jesús quiere que hables de su palabra. Quieres que sea un predicador, que hables de la palabra de Dios. Entonces yo me molesté porque estaba bebiendo y lo corrí. Recuerdo que él me dijo, yo ya cumplí, Francisco, lo demás es cosa tuya. Si aceptas o no aceptas, ese es tu problema. Recuerdo que pasaron unos meses, nosotros seguimos en nuestra loca carrera contra la intemperancia, contra la locura. Y un día, unas hermanas de la Acción Católica llevaron una oración a la casa, un miércoles. Recuerdo que mi compañera me decía, quiero que vengas el miércoles a comer. Voy a hacerte aquí le decimos unos sopes, unas gorditas, de chicharrón, de picadillo, de cebrada, de frijolitos con chorizo. A mí me fascina esa comida. Entonces llegué a la casa como a las 3:30 y estaban las hermanas. Cuando llegué ya estaban las hermanas de la Acción Católica. Le dije, hermano, esperábamos a usted, hermano, vamos a empezar a rezar, como decían ellas. Y ese día oramos con el rosario, con el Santo Rosario. ¿Qué era eso? Yo no lo sabía. Pero por cortesía me quedé ahí. Si hubiera sido descortés, sirve. Así es que nos quedamos ahí. Y ese día fue mi primer contacto que tuve con las cuestiones de Dios. Y a partir de ahí empezamos a ir a la misa, empezamos a asistir al templo, empezamos en esta carrera loca entre una lucha entre el alcoholismo y entre la palabra de Dios. Queríamos dejar de beber, pero no podíamos. Entonces así empecé a llegar a esa presencia de Dios. Y luego empecé a ir a los grupos de AA, en un grupo que se llamaba 20 de febrero. Duré unas semanas y ya no fui, me fui a beber de nuevo. Todo ese año 95, la mitad 96 bebimos, más fuerte que nunca, se agravó el problema. Y luego llegamos por ahí al grupo Poco a Poco, que está a espaldas de la Clínica 17 en Monterrey. Y de esa manera me volví a reintegrar al programa y ahí empezamos a conocer la necesidad de buscar la ayuda, la guía de Dios. Y empezamos a ir a la misa más seguido. No comprendíamos, no entendíamos nada, pero aún así íbamos. Poco a poco tomé un curso bíblico, empecé a leer la palabra todos los días, me empezó a fascinar, me empezó a gustar, empecé a descubrir muchas cosas que desconocía. La necesidad de pedirle al Poder Superior que nos ayudara a componer la vida, a enderezar el barco. Nos habla de cómo mejorar nuestro contacto consciente con Dios. El paso nos habla de dos armas o de dos elementos. A través de la oración y la meditación. Pero para mi gusto personal falta un tercer elemento indispensable para conocer a Dios, que es la palabra de Dios. Leer la Biblia. Si queremos conocer a Dios, mi hermano, tenemos que leer la Biblia, porque toda la Biblia nos habla de Dios. La Biblia es palabra de Dios. La oración es muy buena, la meditación es muy buena, pero si dejamos la palabra, la Biblia, fuera de nuestras vidas, realmente no estaremos conociendo a Dios. Necesitamos saber quién es Dios, cómo entró en contacto con el ser humano, qué es lo que Dios quiere para nosotros, si tiene un plan, cuál es ese plan, cuál es la voluntad de Dios.
Sabemos que Dios todo lo puede porque Él es todopoderoso. ¿Cómo Dios puede intervenir en mi vida? Saber qué es la oración. ¿Qué es la oración? ¿Para qué me sirve la oración? La oración es un diálogo, mi hermano, entre el hombre y Dios. A través de la oración nosotros le hablamos a Dios. Y Dios nos habla a través de su palabra, a través de la Biblia. Nos habla a través de los acontecimientos, nos habla a través de los hermanos, a través de una predicación, a través de un canto, de una lectura espiritual. Dios nos habla de esa manera y nos va diciendo por dónde tenemos que caminar si queremos llegar a la meta. ¿Qué debemos hacer para liberarnos del alcohol, para liberarnos de todos los defectos de carácter que nos hacen feliz y que nos hacen dañar a las personas? Necesitamos conocer a Dios. Si queremos tener un mejor contacto con Dios, tenemos que conocer a Dios. La oración es importante, la meditación es importante. Pero si no leemos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a conocer a Dios? No se puede, es mi opinión personal. No se puede, mi hermano, conocer a Dios. De esa manera necesitamos orar, necesitamos meditar, necesitamos leer la palabra de Dios. Leemos la palabra de Dios y depende de lo que hayamos leído, podemos hacer una meditación de acuerdo con la lectura y podemos hacer una oración. En la Iglesia Católica seguimos un método que se llama lectura divina o lectio divina. Lees la palabra de Dios, haces una reflexión o una meditación personal, haces una oración y un propósito, un objetivo, ¿qué quiero lograr? De acuerdo a la lectura, a la oración y a la meditación, ¿qué quiero lograr? ¿Qué busco? ¿Cómo quiero yo caminar? Esos cuatro elementos nos guían en mejorar ese contacto con Dios. Leer la palabra, hacer una reflexión, una meditación personal sobre el pasaje que leí, hacer una oración y un propósito, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde me lleva? ¿Qué me está pidiendo Dios? De eso se trata este método que se llama lectio divina o lectura divina. Entonces, a través de la lectura de la palabra de Dios vamos a entender quién es Dios, cómo se mezcla nuestra vida, cómo interviene. A través de la lectura de la palabra podemos entender que hay un Dios que tiene un propósito para cada uno de nosotros y la palabra tiene promesas maravillosas. Pide y recibirás. Búscame y me encontrarás si me buscas de todo corazón. Yo estaré con ustedes todos los días. Es decir, la palabra me habla de una divina presencia. A pesar de los problemas que yo o que tú podamos tener, nos habla de la presencia innegable de Dios en nuestra vida y eso nos da fortaleza, nos da calma, nos da esperanza, nos ayuda a seguir caminando a pesar de las dificultades por las que estemos pasando. Entonces, la oración es un diálogo. Yo le hablo a Dios para decirle que me ayude, para empezar, a no beber nada que contenga alcohol, que me ayude a estar ahí para mi familia, que me ayude a seguir yendo cada día a las juntas, que me ayude a abordar la tribuna con sencillez y con humildad, que me ayude a poner en práctica esto de las cosas espirituales, ¿verdad? De nada sirve que me aprenda yo, mis hermanos, los pasos, las tradiciones o la palabra de Dios, si no la voy a tratar de aprender, tratar de ponerla en práctica. Decía el compañero Javier del grupo Poco a Poco, que en paz descanse. Hay que tratar, Francisco. Esto es de tratar. No sabemos amar, decía él, pero hay que tratar de aprender a amar. No sabemos hacer las cosas bien, hay que tratar de aprender a hacer el bien. Tratar. Eso se trata la vida, tratar de caminar de la mano de Dios, tratar de platicar con Él. Si tengo planes, ponerlos en sus manos. Y decirle siempre, Señor, yo quiero hacer esto, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Yo quiero dejar esto, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Podemos también pedirle por las necesidades de los compañeros. Eso se llama una oración de intercesión.
pedirle por el compañero que está batallando para dejar de beber, pedirle por aquellos que aún están sufriendo del alcoholismo. Eso se llama oración de intercesión. Hay una oración que se llama oración de perdón. Reconocemos que hemos hecho lo malo, que hemos dañado, lastimado a las personas. Y a través de la oración podemos pedirle a Dios perdón. Y eso nos ayuda a limpiar nuestra alma y a recuperar la paz. La meditación es medir mis acciones a la luz de los pasos o de la palabra de Dios. Un servidor hace su meditación midiendo mis acciones de cada día a la luz de la palabra de Dios, porque los pasos, porque el programa entero de Alcohólicos Anónimos brota de la Biblia. Entonces, así hago mi meditación, qué tan bien he hecho las cosas o qué tan mal. ¿He amado? ¿He tratado de amar o no he amado? ¿He hecho lo correcto o me sigo equivocando? ¿Estoy buscando la guía de Dios o busco la guía del hombre? Entonces uno se empieza a cuestionar, ¿verdad? Se empieza a cuestionar sobre nuestras acciones a la luz de la palabra de Dios. Ese es meditar. Medir mi día a la luz de la palabra. O si tú quieres, a la luz de los 12 pasos. De esa manera nos damos cuenta si hemos avanzado, estamos estancados o hemos retrocedido. Para mí eso es la meditación. Y como te digo, hay un tercer elemento para mejorar nuestro contacto con ese Dios que nos ama, que es la lectura de la palabra, la lectura de la Biblia. Entonces, mi hermano, cuando yo llegué a la palabra de Dios, en el 97 fui a un retiro espiritual. Y ahí tuve una experiencia con Dios y me di cuenta que Dios caminaba con nosotros, que Dios me amaba, que Dios me llamaba, que dejara de beber. Me di cuenta que por mí mismo no podría hacerlo, que tendría que volver a los grupos de Alcohólicos Anónimos para aprender a vivir sin alcohol. Todo eso lo empecé a comprender en aquellos años, cuando yo en el 97, cuando tuve mi encuentro personal con Dios, cuando decidí ponerme en sus manos y empezar a caminar tomado de su mano. Y me doy cuenta que estos pasos son para toda la vida. A aprender como dice el tercer paso, a poner mi vida bajo el cuidado de Dios. Nunca será fácil. No va a ser sencillo que uno de repente decidimos poner nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado de Dios, dejando que Dios sea el que nos guiara, mi hermano, estar dispuesto siempre a hacer la voluntad de Dios. No siempre va a ser fácil. Para empezar, muchas veces, si no leemos la palabra de Dios, no vamos a saber cuál es la voluntad de Dios. Entonces, queremos mejorar nuestro contacto consciente con Dios. ¿Cómo lo he hecho yo? Leyendo la Biblia, porque leyendo la Biblia me doy cuenta qué es lo que Dios quiere de mí y cómo me puedo relacionar con Él. Tengo que aprender a ver a Dios en el hermano, porque dice que en cada uno de nosotros, mi hermano, está Dios. Entonces tengo que ver la presencia de Jesús en cada uno de los compañeros con los que trato a diario. Tengo que aprender a darme cuenta que todos somos hermanos, hijos de un mismo Padre. Si no los veo como mis hermanos, algo está mal. Tú no eres capaz de ver al compañero como tu hermano, quiere decir que estamos relacionándonos de manera defectuosa con Dios y que aún estamos lejos de ese poder superior. Opinión personal. Entonces todo eso lo empezamos a aprender cuando empezamos a tener este contacto con Dios. Cuando leemos la palabra nos damos cuenta, Dios quiere que vivamos, quiere que dejemos el pecado, las pasiones, la fornicación, el adulterio, que no dañemos a las personas, que no los insultemos, que no robemos, que no lastimemos a nadie, que no abusemos de nadie, que estemos siempre dispuestos a ayudar a las personas. Todo eso es lo que Dios quiere que Dios quiere que nos amemos. Y el que ama no lastima, el que ama no daña, el que ama no roba al hermano, el que ama no se acuesta con la mujer del hermano o del compañero. El que realmente busca amar. No podemos amar a Dios si no amamos a los hermanos. Si no amamos al hermano, el que veo, ¿cómo voy a amar a Dios al que no veo? Bueno, todo esto lo vamos viendo en su palabra. Vamos conociendo al Dios que nos ama, al Dios que nos está ayudando a dejar de beber. A través de la oración vamos pidiéndole que nos ayude a ser obedientes, que nos ayude a amar, que nos ayude a perdonar, que nos ayude a mirar su presencia en el mundo, que si tenemos muchas dificultades podamos seguir adelante tomados de su mano.
De esa manera empezamos a mejorar nuestro contacto consciente con Dios. Como les digo, yo uso la oración personal, la oración comunitaria en el templo. Vamos a las horas santas, a las misas, la lectura de la palabra. Grabo videos de la palabra para predicar el evangelio por las redes sociales. Asisto a mis juntas de Alcohólicos Anónimos. Entonces son las maneras a través de las cuales yo busco ese contacto con Dios. Trato de ponerme siempre en sintonía con Dios. Que cada día tomar en cuenta al Señor, ponerme en las manos de Dios, pedirle que Él me guíe, que me permita apartarme del mal, que me permita que este día yo no beba nada de alcohol. Porque me doy cuenta que yo solo no puedo. Necesito la ayuda primeramente de Dios y de los compañeros de Alcohólicos Anónimos. Entonces todo esto a través de la oración vamos pidiéndole a Dios. Y cuando meditamos al caer de la noche, pues pensamos cómo fue mi día. A lo mejor me enojé con alguien, a lo mejor le grité, a lo mejor lo insulté, a lo mejor hice algo malo o pensé mal de los demás. Todo eso lo vamos meditando diariamente. Yo en lo personal leo un pasaje de la palabra y en base a ese pasaje examino mi día. Si hice algo malo le pido perdón a Dios y le pido que me ayude el día de mañana a ser un poquito mejor. Que no se nos olvide que hemos puesto nuestra vida en las manos de Dios. Que no se nos olvide que estamos tratando de conocer más a Dios. Estar más cerquita de Él, como dice el Paz. De mejorar nuestro contacto consciente con Dios. Cuando andábamos bebiendo, andábamos en la inconsciencia. Andábamos siempre locos, siempre fugados. Nuestra realidad era tan terrible que huíamos a través del alcohol. No nos gustaba nuestra vida y el alcohol era nuestro refugio. El día de hoy, gracias a ese Dios amoroso, gracias a ese poder superior como yo lo consigo, y el día de hoy ya no bebemos alcohol. Estamos conscientes que algunas cosas nos siguen sin gustar, pero ya no vivimos en una botella de licor. Ya lo aceptamos y lo enfrentamos. Y yo, en lo que a mí me concierne, yo trato de hacer lo correcto. Esa es una lucha. Estoy consciente de que tenemos un montón de problemas. Estoy tratando de solucionar mi vida. Y ya no ando queriendo solucionar la vida del compañero. Ya no ando queriendo arreglar a ningún compañero, a ningún vecino, no. Yo quisiera arreglar mi vida, no voy a andar arreglando la vida de los demás. Con arreglar mi vida, mi hermano, tengo bastante como para meterme en la vida de los compañeros, con todo respeto te lo digo. Así es que tenemos la oración, tenemos la meditación, y acuérdate, hay un tercer elemento que no menciona la literatura de AA, que es la palabra de Dios. Dios no te va a hablar por teléfono, mi hermano. Dios no te va a mandar un email, un WhatsApp. Dios te va a hablar a través de la lectura de su palabra. Dios te va a hablar a través de la creación. Dios te va a hablar a través de los acontecimientos. No va a venir, no va a hablar por teléfono. Mira, Francisco, pórtate bien, o deja de joder, o ya no tomes. No me va a hablar por teléfono, mi hermano. Normalmente Dios me habla cuando leo su palabra. Dios me habla cuando escucho una predicación. Cuando escucho una junta también, un tema espiritual. Dios me habla y me dice por dónde quiere que me vaya. Dios me habla a través de las personas, a través de la creación y a través de su palabra. Como te digo, no te va a hacer una llamada al teléfono. Dios no te va a hablar por teléfono, o te va a mandar un WhatsApp o un email. No es así. Si no lees la palabra de Dios, ¿cómo vas a saber qué es lo que Dios quiere para ti? Si no te has tomado la molestia de leer la Biblia, ¿cómo sabes lo que Dios quiere para ti? Si crees en Dios, porque hay compañeros que son ateos, con todo respeto. Allá ese es problema de ellos, eso no es mi problema. Alcohólicos Anónimos no me exige creer en Dios, pero tampoco me lo impide. Me sugieren que busque a Dios, que me ponga en sus manos y que le pida ayuda para dejar de beber. Y eso ya es la oración. Eso ya es estar orando.
buscar este contacto con Dios a través de la oración. Y quizá mucho antes del primer paso, y quizá mucho antes del tercer paso, y quizá mucho antes de hacer el cuarto, el quinto paso, todos los demás, tú ya estás tratando de ponerte en contacto consciente con Dios. Ya estás haciendo el 11º paso cuando tú le pides a Dios, ayúdame, no puedo dejar de beber. Tú ya estás ejerciendo este 11º paso. Cuando tú le dices a Dios, quiero conocerte, quiero saber cómo eres, quiero saber cómo caminar, qué hacer, qué no hacer. Tú ya estás haciendo sin saberlo el 11º paso. Y aún quizá no des ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. Entonces, para mí los pasos no hay. Yo cuando entré creí que había que dar primero 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Hoy me doy cuenta, para mí lo personal, que no es así. Que no es así. Puedes estar haciendo el 11º paso y ni siquiera has hecho el cuarto paso. Entonces, para mí ha sido así, he tratado de ponerme en contacto con Dios ya sin beber, a través de la oración, a través de la meditación, a través de la lectura de la palabra de Dios. A mí me gusta ir a misa el domingo y un par de días entre semana, me gusta ir a la hora santa de los jueves, me gusta visitar a Jesús en el templo un ratito si puedo cada día maravilloso y si no, 2, 3 veces por semana. Me gusta caminar y cuando voy caminando hago mi oración, caminando en una plaza, en un parque. Me gusta escuchar algunos cantitos religiosos porque me ayudan a sentir la presencia maravillosa de Dios. Me gusta grabar videos predicando el Evangelio. En fin, trato de estar más cerquita de Dios. Trato de reconocerme que soy frágil, que soy pecador, que sin la ayuda de Dios no me voy a poder mantener sin beber. Y la verdad, el día de hoy no quiero beber. El día de hoy quiero vivir sin alcohol. Quiero vivir sobrio, en mis 5 sentidos, para estar listo para ayudar cuando me necesite mi familia o algún compañero si algo puedo hacer por él. El día de hoy ya no quiero arreglar la vida de nadie. Yo quiero arreglar mi vida. Quiero solucionar mis problemas. Cada uno de nosotros tiene un montón de problemas, ustedes lo saben. Yo no puedo ayudarles a solucionarlos. Yo puedo hacer oración por ustedes, puedo escucharlos, hasta ahí nada más. Yo no me puedo pretender querer arreglar tu vida, o tú la mía sería una locura, una necedad, mi hermano. Cada uno tiene que arreglar su vida. Para eso tenemos el programa, para eso tenemos los pasos, para eso tenemos el libro grande, y para eso tenemos la Biblia, y para eso tenemos a Dios. Si quiero saber qué es lo que Dios quiere de mí, tengo que leer la Biblia, definitivamente. Porque, con todo respeto, los pasos o el libro grande no me va a decir lo que Dios quiere que yo haga. Si quiero saber cómo es Dios, quién es Dios, a qué me llama, cómo me ayuda, cómo se pone en contacto conmigo, tengo que leer la Santa Biblia. De otra manera no puedo avanzar. Entonces ahí le faltó ese elemento al 11º paso, la oración, la meditación, pero faltó la lectura de la palabra de Dios. Porque en la oración yo le hablo a Dios. Y en la lectura de la Biblia Dios me habla a mí. En una predicación Dios me habla a mí. Escuchando un canto Dios me habla a mí. Mirando un atardecer, un amanecer, Dios me está hablando. Entonces tengo que buscar la manera personal en que yo quiera mejorar ese contacto consciente con Dios. Yo te puedo asegurar, mi hermano, que Dios escucha nuestras plegarias, que Dios te habla al corazón. Como te digo, no me habla por teléfono, no me manda un WhatsApp o un email, no. Pero Dios te hace sentir su presencia. Dios te hace, a través de escuchando una predicación o leyendo la Biblia, Dios te está hablando. Deja de hacer esto, deja de hacer aquello, haz esto, haz lo otro, no te vayas por ahí, no te vayas por allá, ya no bebas, ya no robes, no te metas con la mujer ajena. Dios te está hablando, Dios te está diciendo por dónde te tienes que ir, pero para eso tienes que leer la Biblia. Si quieres tener un contacto consciente con Dios y dar el 11º paso, tenemos que leer la Biblia, tenemos que orar, tenemos que meditar y tenemos que compartir lo que Dios nos hace llegar a nuestro corazón con las personas con las que tratemos a diario. De esa manera, compañero, compañera, un servidor se trata de dar el 11º paso. ¿Cómo dar el 11º paso? Ora, medita, lee la Biblia,
asiste a un oficio religioso, escucha algunos cantos, caminar y meditar y hablar con Dios. Y Dios tenlo por seguro que Dios te dirá qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que tienes que dejar de hacer y cómo puedes tú aprender a amar, aprender a perdonar, aprender a caminar con calma y sin prisa por la vida. Yo no tengo prisa el día de hoy, yo camino lentamente. Yo me ocupo de las cosas de Dios y Dios se ocupa de un servidor. Mi hermana, mi hermano, es un placer saludarte, es un placer compartir contigo esta charla sobre cómo dar el 11º paso. La oración, la meditación, que habló el programa, pero nos faltó la lectura de la palabra de Dios. Si no oramos, si no meditamos y no leemos la Biblia, no podemos tener un contacto consciente con Dios de manera de buena calidad. Entonces, para mi gusto personal, es la oración, es la meditación, es la lectura de la palabra de Dios y es la asistencia a la misa, al culto o a algún evento religioso. De lo contrario, estaremos todavía muy lejos de saber qué es lo que Dios quiere para mí y por dónde quiere Él que yo me vaya. Y saber que yo solo, por mí mismo, con mis propias fuerzas, con mi sabiduría, no puedo hacer las cosas bien. Necesito que Dios me guíe, que Dios me oriente, que Dios me fortalece, que me dé sabiduría para hacer lo que Él me está pidiendo. Es un placer saludarte, es un placer compartir esta charla contigo, cómo dar el 11º paso. No soy expositor, no soy religioso, no soy sacerdote ni pastor ni nada. Soy simplemente un hombre que ha experimentado la presencia de Dios en mi vida, que ha sido perdonado por Dios, que me sacó de las cantinas del Señor, que el día de hoy no bebo con la ayuda de Dios y el Señor me trajo a la predicación de su palabra. Que tengas una tarde maravillosa y recuerda, pase lo que pase, suceda lo que suceda, no bebo alcohol. Yo soy responsable cuando quiera, donde quiera, extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano de Alcohólicos Anónimos siempre esté ahí y por eso yo soy responsable. Bendiciones.